Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, CLAPES-UC, les da la bienvenida al Seminario de Protección Social en la Cuarta Edad. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan. El director alterno de CLAPES-UC, señor Rodrigo Cerdá, la señora Consuelo Moreno, miembro del grupo Mejores Pensiones para Chile, convocado por CLAPES-UC, el señor Salvador Valdés, coordinador microeconómico de CLAPES-UC y miembro de Mejores Pensiones para Chile, el señor Guillermo Larraín, ex superintendente de pensiones y profesor de economía de la Universidad de Chile, el señor Juan Bravo, asesor macroeconómico senior de CLAPES-UC y miembro de Mejores Pensiones para Chile, la señora María Teresa Abusleme, socióloga. A continuación, el director alterno de CLAPES-UC, señor Rodrigo Cerdá, dará la bienvenida a este seminario. Buenos días a todos. Quisiéramos darle una breve bienvenida antes que empiece el seminario y ponerle un poquito en contexto. La verdad que, bueno, todos sabemos que el tema de pensiones se ha tomado en nuestra agenda ya por lo menos desde el año 2012. Y lo que hemos tratado de hacer acá en CLAPES-UC es solicitarle a Salvador Valdés, que es uno de nuestros integrantes, que forme un grupo y lidere un grupo que lleva trabajándose ya varios meses, diría yo, que se llama Grupo Mejores Pensiones para Chile. Este es un grupo que tenemos algunos integrantes de CLAPES-UC, pero también hay mucha gente que no es de CLAPES-UC y que ha tenido la gentileza de formar parte de nuestro grupo y poder aportar con sus propuestas. El grupo también, lo interesante es que generalmente lo que tratamos de hacer, o lo que ha ocurrido en temas de pensiones, que muchas veces las miradas son solamente desde el punto de vista de una disciplina. En este grupo lo que hemos tratado de hacer es que ojalá tengamos miradas de distintas disciplinas, y así como tenemos abogados, economistas, gente de comunicaciones, etc. Bueno, Consuelo Moreno, que es uno de los integrantes del grupo, va a hablar en unos minutos más. Contarles solamente que lo que vamos a tratar de hacer acá es poner parte del segundo informe de este grupo. Este grupo, por lo tanto, ya lleva 2 informes. Este segundo informe se centra en la cuarta edad, ¿no es cierto? Y aquí hay una preocupación que tiene que ver básicamente con que este es un grupo que está creciendo muy rápidamente en Chile. La verdad que esperamos que en los próximos 10 años sea un grupo de un gran número en Chile. Y lo que sabemos que es un grupo que, la verdad, cuando lo pensamos, tiene características bien importantes. O sea, a medida que nos acercamos a la cuarta edad, generalmente este grupo tiene distintas necesidades. Muchas veces tenemos tasas de enfermedades más altas y esto requiere unas políticas distintas, y por eso que hemos tratado de hacer este seminario. Así que bueno, muchas gracias por asistir, y con esto vamos a partir con Consuelo, ¿no es cierto? Millón. Hola, muchas gracias. ¿La presentación? No, está bien con esto. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Consuelo Moreno y hoy día vengo en representación del grupo Mejores Pensiones para Chile, que es un grupo, tal como decían, es un grupo multidisciplinario. Y en mi caso pusimos un poco la vista desde las personas mayores. Yo trabajo en una fundación que trabajamos con personas mayores que ya están en la cuarta edad. Fue ponerle un poco el sentido de realidad al tema de las pensiones. Ahí está. Nuestro segundo informe se llama Protección Social en la Cuarta Edad, 13 medidas. Ahora, ¿quiénes somos este grupo de Mejores Pensiones para Chile? La Carolina Alzwager, Eduardo Arriagada, Juan Bravo, Julio Bustamante, Álvaro Clark, Gonzalo Cordero, Pablo Julio, Rosita Confert, Roberto Méndez, José Luis Ruiz, Salvador Valdés, Vicente Valjalo y yo. Como ven, es multidisciplinario, vemos de todas las disciplinas que tengan algo que ver con personas mayores. No solo economistas, de los que he aprendido mucho y que me costó bastante entender, pero ha sido muy interesante el trabajo conjunto que hemos hecho. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estas 13 propuestas que yo no voy a presentar, sino que van a presentar los panelistas que vienen más adelante? Pero es proponer medidas para ayudar a quienes sufren dependencia severa en la cuarta edad, y para evitar que la pensión disminuya a medida que se sobrevive,
¿Qué pasa? Al llegar a la cuarta edad, que se considera más o menos de los 80 años hacia arriba, sube los niveles de gasto. Por ejemplo, un ejemplo bien claro, la Fundación Las Rosas. Ustedes saben que la edad promedio de personas mayores que está en la Fundación Las Rosas es de 85 años. Y el costo por persona mayor que tiene dependencia severa es aproximadamente 700.000 pesos mensual por persona mayor, porque requieren de una serie de cuidados que seguramente a los 70 o a los 65 no se requieren. Esa es la estructura del informe que ustedes pueden después descargar de la página web, yo les voy a dar la dirección, pero se explica en el informe qué es dependencia severa, cuándo se considera dependencia severa, cuáles son los costos, cuáles son las necesidades y cuáles son las propuestas que presentaremos más adelante. Poner un ejemplo que ya salía en el video que mostraba Juan Bravo, pero hoy, en el año 2015, un 2,2% de la población es mayor de 80. Pero se espera que al 2050 aproximadamente un 7% de la población sea mayor de 80. Eso significa que estamos viviendo un envejecimiento de la vejez. Ya no solo vivimos más tiempo, sino que nos envejecemos más dentro de ese lapso de tiempo. ¿Y por qué hablamos de personas mayores con dependencia? La dependencia severa en las personas mayores de 60 años es de un 12,4%. Que tampoco es tan alto, porque uno cuando se imagina personas mayores siempre está en el ideario de que son todas dependientes. No es así, solo un 12,4%. Pero ojo, que dentro de ese 12,4%, las personas mayores de 80 son un 36,9%, o sea, de las dependientes severas, un 37% son personas mayores de 80. Por lo tanto, la dependencia, que es la cara, se concentra después de los 80 años. Por eso, nuestras propuestas van enfocadas a solucionar ciertas debilidades del sistema en ese grupo etario. ¿Cuáles son las principales propuestas? Y que, insisto, yo no voy a explicar acá, sino que va a quedar radicado en los presentadores que vienen después. Pero, primero, nuestra primera propuesta, crear una ley de dependencia severa que facilite la implementación de la dependencia, o sea, de las propuestas en esta materia. Segundo, fomentar la creación de un seguro para enfrentar la contingencia de dependencia severa durante la cuarta edad. Se ha hablado mucho de este seguro a la dependencia. Tercero, reformular los programas existentes de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. Hoy día existen programas. Hay ciertos programas estatales en materia de dependencia, pero son programas pilotos. Todos los que trabajamos en tema de adulto mayor son programas pilotos con muy baja cobertura. Muy baja cobertura, no son malos, pero hay que reestructurarlo y hay que además hacer importante la participación del sector privado. Yo creo que el Estado tiene que sentar las bases para que los privados puedan implementar sus programas de protección a la cuarta edad. Cuarta propuesta, crear un subsidio de 46.000 pesos al mes para personas que viven en hogares con personas mayores con dependencia. El tema de los cuidadores, Juan se va a dedicar más a este tema, pero el tema de los cuidadores en Chile hoy día es un gran tema y que no está cubierto por ninguna política pública, no hay ninguna ley, no hay ninguna, voy a repetir, política que se haga cargo el tema de los cuidadores, excepto hay un programa muy piloto que se llama Chile Cuida, pero que hoy día la cobertura es en 5 comunas, por lo tanto, solo un piloto. También, siguiendo con el tema de los cuidadores, ampliar la cobertura de los centros día. Hoy existen unos centros que son los centros días donde las personas mayores pueden ir a pasar el día, donde le hacen actividades de rehabilitación o actividades de activación de la memoria, etcétera. Pero eso solo hoy día están enfocados a personas con dependencia moderada o leve, pero no para aquellas severas. Severa no significa necesariamente estar postrado. Puede haber una persona con dependencia severa, por ejemplo, por problemas de demencia, que esa persona igual podría salir de la casa, y eso que permite que el cuidador salga a trabajar, y no tenga que mantenerse en su casa y perder un ingreso, una fuente de ingreso. Otra propuesta que estas ya son más económicas, que va a explicar Salvador, que con el fin de evitar redistribuciones regresivas entre pensionados, se propone nuevamente crear un consejo actuarial autónomo, facultado para reunir información estadística y para establecer, sobre la base de antecedentes técnicos, las categorías de ingreso y educación que justifiquen las tablas de mortalidad oficiales separadas. La va a explicar Salvador. Y aquí las propuestas, estas dos, las va a explicar también Salvador, pero se trata de explicar lo que proponemos como el retiro programado protegido. No me voy a detener en ninguna de estas dos porque son bastante técnicas, las logré entender, pero Salvador se las explicará con mayor detención.
derogar el factor de ajuste del retiro programado establecido en la reforma del 2008. En caso de adoptarse el seguro mutualista para la cuarta edad, se propone que su producción tenga ciertos atributos que explicamos cuáles son en el informe. Crear un nuevo suplemento vitalicio para quienes ya se habían pensionado por retiro programado al momento de la reforma, con el fin de mejorar sus pensiones siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos también establecidos en el informe. Y se propone financiar el nuevo suplemento vitalicio para quienes ya se habían pensionado por retiro programado al momento de la reforma y que ya han llegado a los 60 años, a la cuarta edad, perdón, con una cotización especial. Se propone que la tasa de esta cotización disminuya en el tiempo del modo que se plantea en el informe. Ahora, como yo les dije, yo voy a hacer solo una breve introducción a lo que van a presentar, pero toda la información, si ustedes ingresan a clapesaucep.cl, en ese link, Mejores Pensiones para Chile, en ese cuadradito azul, ustedes ingresen, ya está la propuesta, la primera que hicimos, y va a estar también esta propuesta y las presentaciones que se hagan. Muchas gracias. Bueno, seguimos en el seminario Protección Social en la cuarta edad. Ahora en el primer panel, disminución de pensiones de retiro programado en la cuarta edad. Expondrá Salvador Valdés, coordinador microeconómico de CLAPES UC y miembro del grupo Mejores Pensiones para Chile. Hola, buenos días. Bueno, a los economistas siempre nos dejan los temas complicados, así que se ríen de nosotros. Pero bueno, tenemos que hacer el trabajo y vamos a hablar acá del retiro programado. Y lo primero que hay que hacer es entender cuál es la situación, el riesgo financiero de la longevidad individual. Este gráfico que está acá muestra la distribución de fechas de muerte para una población grande. Esto está sacado de datos británicos, pero es muy parecida a la chilena. Lo que está aquí en el eje horizontal es la edad de muerte posible, el máximo posible 110 años, pero obviamente muy pocas personas llegan ahí. Y lo que está en el eje vertical es qué porcentaje de las muertes de todo un grupo que parte de 65 años ocurre en cada una de estas edades. Ustedes ven, por ejemplo, a los 75 años ocurre el 1,7% de las muertes. Y así se distribuye. Ahora, lo importante de esto, o sea, bueno, tiene muchas cosas, pero una cosa importante de esto es que el lapso durante el cual es necesario cubrir los gastos de la vida después del retiro, después del trabajo remunerado, es altamente incierto, y por eso esa flecha amarilla lo que muestra es que no sabemos cuándo vamos a fallecer individualmente. Puede que nos toque vivir pocos años después de los 65 o muchos años, y la diferencia son muchísimos años, son 20, 25 años. La variabilidad de la fecha de muerte es muy grande, hay mucha incertidumbre, y esto genera entonces un riesgo financiero, porque eso hay que cubrir, esos gastos de vida hay que cubrirlo, y no sabemos cuánto van a ser. Entonces, una posible analogía es con el riesgo de incendio de una vivienda. ¿Convendrá para el riesgo de incendio acumular ahorro como protección ante el incendio? Bueno, habría que ahorrar muchísimo dinero para cubrirse frente al incendio, y que se usaría inusualmente. Del mismo modo, es mejor entonces un seguro de incendio. Eso es lo que hacemos normalmente. Lo mismo ocurre con esto de la duración individual de la vida. Hay la posibilidad de ahorrar muchísimo y ponerse en el peor de todos los escenarios, que muy poca gente vive hasta los 110 años y tiene un gasto acumulado muy grande. Pero es más razonable pensar en un seguro de longevidad, ¿no es cierto? Este seguro da una pensión mensual fija. En el caso de Chile hemos logrado que sea protegida de la inflación, que es muy bueno, pero solamente paga mientras uno está vivo, por eso se llama vitalicia, y cesa al fallecer. Ahora, este seguro, ¿qué es lo que hace? Recauda un excedente desde quienes viven un lapso menor que el promedio de personas similares,
Y ese excedente se destina en su mayor parte a cubrir el déficit financiero que sufren quienes viven un lapso mayor que el promedio. Entonces ahí se están compensando unos con otros. Esto también toma en cuenta los intereses a ganar entre medio, porque son tantos años que efectivamente son muchos recursos los intereses, y el punto es que el seguro es mejor que, que un método de ahorro o desahorro, que significaría suponer el peor de los escenarios, y como sería en términos de gasto, vivir hasta los 110 años. Entonces es una solución natural el seguro de longevidad. ¿Qué tenemos acá? Las distintas modalidades de pensión. Los seguros de compañía hay de dos tipos. La renta vitalicia fija, que es muy importante en Chile, y tiene seguro de longevidad. Las compañías ofrecen ese seguro, esa prestación. La renta vitalicia variable está en la ley, pero no está operativa. Da un seguro de longevidad, pero no da garantía financiera del riesgo de las inversiones. En cambio, esta otra, que es fija, además garantiza el resultado de las inversiones, lo cual es valioso, pero tiene un alto costo, naturalmente. Después está la opción de retiro programado, que no tiene seguro de longevidad, y de eso vamos a hablar casi todo el resto del tiempo. Hay combinaciones entre las anteriores que están como a media en cuanto a seguro de longevidad, y por último está el seguro de longevidad mutualista. Este existe en Estados Unidos, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, la aseguradora TAA, hay análogos en otros países. En Chile la verdad es que está prohibido desde los años 20 del siglo pasado, hace casi 100 años, excepto las mutualidades de la Marina, Aviación y del Ejército, y aquí vamos a proponer una versión modernizada siguiendo la experiencia de TAA. Bueno, ¿qué es este retiro programado? Que no tiene un seguro vitalicio. Es una fórmula fijada en la ley que determina el máximo de recursos que pueden ser obtenidos del ahorro acumulado y pagado al pensionado en cada mes. Le dice, mire, usted puede sacar hasta tanto cada mes. Se usa en muchos países y la fórmula es básicamente lo que está ahí, depende del promedio de años de vida proyectado a la fecha de ese nuevo recálculo anual, pero se recalcula este monto que se puede sacar, no un número fijo de toda la vida, sino que un monto que va variando a medida que uno sobrevive, y varía con esta fórmula. Al principio, al iniciar la pensión, el monto es similar a la renta vitalicia, porque toma en cuenta el número promedio de años de vida de ahí en adelante. Pero más adelante, en caso de sobrevivir, ¿qué es lo que ocurre? Cuando sobrevive la persona, va subiendo la fecha promedio de muerte, pues ella sobrevivió, entonces la fecha esperada de muerte va aumentando. Eso significa que debe repartir el mismo ahorro en más años. Y si reparten más años, eso va disminuyendo la pensión de retiro programado. Esto es la disminución. La línea roja muestra cómo varía el monto de la pensión mensual permitida por el retiro programado con la edad. En el eje horizontal está la edad, en el eje vertical es el porcentaje del valor inicial de la pensión. Entonces parte ser en el 100%, ¿no es cierto? Ahora, ustedes ven acá que la caída es muy significativa. Con los recálculos, al principio no se nota mucho, que sea 100 o 95%, no es mucha cosa. Pero, ¿qué ocurre? Aquí, al llegar a la cuarta edad, miren dónde está el valor en valores del 40%, valores bajísimos. O sea, la pensión cae justamente en aquellos años en que nos decía Consuelo Moreno que es cuando suben los gastos para los que inician una dependencia severa. Entonces, este es un diseño particularmente poco apropiado para las necesidades de la cuarta edad. El costo de esto es enorme. Hay estimaciones, ahí se citan, que una persona aislada que no tenga redes familiares que lo apoyen y otras fuentes, o de la sociedad que le den subsidio, estaría dispuesto a pagar hasta 1/3 de su ahorro acumulado a cambio de un seguro de longevidad individual. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo, si esto es tan complicado, por qué existe? Uno podría preguntar, ¿no es cierto? Bueno, por lo siguiente, porque el retiro programado paga un segundo beneficio. Es una herencia sustancial, mayor que la pensión de viudez del cónyuge legal. ¿Por qué? Porque cuando fallece, el total del saldo va a los herederos de la familia. Y no hay esta compensación. Yo le decía en el seguro de longevidad, la persona que fallece antes que el promedio,
genera un excedente para el grupo y que se redistribuye hacia los que viven más que el promedio. Bueno, ese excedente aquí no se redistribuye, estos recursos quedan en la familia, van a la cuenta de las personas, de los herederos más allá del cónyuge legal, por ejemplo, hijos, etcétera. Entonces los seguros de longevidad sí pagan unas pequeñas herencias para la viudez del cónyuge y algo para los gastos mortuorios, pero nada más, digamos, y se puede hacer algo con el periodo de pago garantizado, pero es mucho menor que lo que paga el retiro programado. Hay estudios que muestran que más del 20% del ahorro en una cuenta individual al inicio de la pensión se va a ir en herencias adicionales. Y por lo tanto, esta pensión en promedio a lo largo de toda la vida de vejez sería 25% mayor si incorporar esas herencias adicionales. Entonces, voy a ir, a ver si me puedo ir al gráfico. Ahí está la línea de puntito. Dice, esto es lo que realmente se paga en promedio, si es que se pagara constante. La línea roja, que se paga muy poco en estas edades y mucho en estas edades, es equivalente en costo a la línea de puntito. La diferencia de la línea de puntitos con la línea negra gruesa, que es un seguro de longevidad normal, es lo que se va a herencias adicionales. Entonces, esta es la gran explicación. Y la pregunta es si son excesivas esas herencias adicionales. Y la respuesta es que según los criterios y prioridades de la seguridad social, sí son excesivas. ¿Por qué? Porque el objetivo de toda esta obligación de ahorrar para la vejez es dar tranquilidad en la vejez y financiar algunas herencias básicas como la sobrevivencia del cónyuge y la cuota mortuoria, pero no más, porque la pregunta es, ¿se justifica que la sociedad obligue a sus miembros a cotizar todos los meses, a ahorrar y a quitarles parte de su sueldo todos los meses solo para dejar herencia a terceros? La respuesta desde el punto de vista de seguridad social dice, bueno, eso ya debería ser decisión individual desde joven, si quiere ahorrar más allá él. Entonces, aquí algunos datos adicionales. ¿Qué fracción de pensionados tiene seguro de longevidad insuficiente? Bueno, aquí por el componente contributivo del sistema de pensiones no tienen los retiros programados, ¿no es cierto? El componente no contributivo del sistema de pensiones, o sea, las pensiones básicas y el APS, dan una ayuda porque quienes reciben desde el inicio una pensión básica o similar a la básica, tienen un seguro de longevidad pagado por el Estado. Pero para los demás esta ayuda estatal no es suficiente. Me explico. Por ejemplo, alguien que inicia una pensión de 300.000 pesos y tiene derecho a la pensión básica, solo va a recibir esa ayuda cuando su pensión de retiro programado haya bajado hasta el nivel de la pensión básica, que son 102.000. O sea, tiene que bajar de 300.000 a 102.000 para empezar a recibir ayuda. Esa es una protección, pero no es suficiente. O sea, justamente eso puede ocurrir cuando esté llegando a la cuarta edad y con todos los costos que puede significar. Ahora, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La maduración del sistema de capitalización, lo que está pasando ahora en Chile es que está madurando el sistema de capitalización, está cumpliendo un ciclo de vida completo. Y eso garantiza la masificación de casos con seguro insuficiente. Miren estos datos. Estos son de octubre del 2016, solo pensiones de vejez normal y anticipada. ¿Cuántas personas habían retiro programado? Estos son los grupos de edad. Claro, de 85 y más hay muy pocos, pero no es porque hayan fallecido. Eso, claro, algo incide. Pero la gran razón es que no ha madurado el sistema. De aquí a 20 años, estas personas, o en 10 años más, estas personas van a tener 80 años, esas 300.000 personas, y viene otra cohorte aún más numerosa. Entonces viene una masificación de este problema en la medida que el retiro programado siga como ha sido hasta ahora. Entonces, bueno, por otra parte, los seguros de compañías tienen algunas dificultades, tienen algunos riesgos inherentes, hacen muchos aportes, como les decía, pero también tienen dificultades. No hay información estadística adecuada sobre la mortalidad nacional en edades avanzadas. ¿Eso qué significa? Que la tarificación de un seguro comprado a esta edad, un seguro vitalicio, que inicie pago fijo, va a tener que, tiene un problema de riesgo, y este riesgo se cubre imponiendo márgenes de seguridad altos. ¿Y eso qué significa? Menor pensión. Ese es el margen de seguridad. Entonces, bueno, hay limitaciones. En general, técnicamente, este tipo de problemas se
resuelve con seguros con participación o seguros mutuales, porque estos seguros ajustan la pensión efectiva según la diferencia entre la mortalidad efectiva y la mortalidad proyectada. A cambio de eso hay que aceptar cierta variabilidad de la pensión, pero ella es moderada en comparación al monto promedio, son variaciones chicas según los errores de predicción, que hay siempre pero no son grandes. Un segundo problema ahí es que existen fases o periodos en un mercado nacional de seguros de compañía donde puede haber escasez de capital de respaldo para los nuevos seguros de compañía. Por ejemplo, ¿qué ocurre si aumenta de modo inesperado la demanda nacional por nuevas pensiones de compañía y el capital accionario de respaldo que es exigido por la ley, naturalmente, para que esas promesas se cumplan, es un capital inflexible? Puede haber riesgo país, puede haber temores y no llega el capital. ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, entonces se ajusta la pensión para abajo, para los nuevos pensionados. Otro ejemplo, si un número significativo de las compañías se acerca a la insolvencia, o más bien sube sus grados de endeudamiento, sin llegar a la insolvencia, sino que solamente acercarse. La pregunta es, frente a esa escasez de capital, ¿irá a llegar una gran cantidad de capital accionario adicional para respaldar a las pensiones nuevas que hay que emitir en cada año, cada cohorte que va llegando a pensionar? Bueno, puede ser o no ser, y va a depender de la situación del ciclo económico, de muchos factores. Entonces, ¿eso qué es lo que ocurre? Aquí hay un riesgo de que para ajustar esta diferencia entre oferta y demanda, bajen las pensiones de la nueva cohorte, de la nueva generación. No estoy diciendo que alguna de las generaciones existentes no se les cumpla, por el contrario, el hecho de que se les exija capital justamente logra que se les cumpla, pero las nuevas generaciones pueden iniciar una pensión bastante baja. Entonces, por eso es el otro rol de estas modalidades alternativas, como el retiro programado y otro que vamos a proponer. Son una válvula de escape para aquellas nuevas generaciones de pensionados, si les toca una escasez de capital accionario en las compañías de seguro. Entonces, el problema es complicado, ¿no? Pero, pasemos entonces a las propuestas. Ya me queda poco tiempo, creo. La primera propuesta es crear un mandato nuevo que obligue a quien elija, o sea, asignado al retiro programado, a dividir sus ahorros para destinar una parte a un seguro de longevidad, pero esto es un seguro diferido, que inicie sus pagos solamente a partir de cierta edad, cuando se puede definir y se puede explorar exactamente la edad, y que de ahí en adelante entonces inicie pagos diferidos de un seguro vitalicio, y donde el monto de esa pensión no sea inferior al 80% de la pensión inicial. Voy a mostrar un gráfico inmediatamente de qué significa eso. Pero esto, la pregunta es, bueno, si vamos a obligar a las personas a tomar un seguro y los seguros de compañía tienen estos problemas de capital y de información estadística que ya expliqué, ¿qué podemos hacer frente a eso? Aquí viene la otra parte de la misma propuesta, indisoluble de la anterior, que es excluir de entre las opciones permitidas la renta vitalicia fija de compañía y solo permitir los seguros de longevidad mutualista y la renta vitalicia variable. Esta es una propuesta que ya se hicieron otros autores, con Gonzalo de verse aquí presente, uno de los que hizo algo parecido, una propuesta parecida, este componente de acá, digamos, promover esto. Entonces, ¿qué efecto tendría esto? Entre paréntesis, aquí hay algo dicho sobre qué son los seguros mutualistas. Aquí está algunos datos de esta aseguradora mutualista en Estados Unidos. ¿Cuál sería el efecto de la propuesta? Reducir la herencia excesiva, porque miren, en vez de tener la caída que había antes de la pensión a lo largo de los años, aquí hay dos combinaciones. La línea roja es la que recomendamos, también se puede hacer con la línea negra, en que ustedes ven que la pensión también cae en la fase inicial y aquí también se pagan herencias, pero son herencias mucho menores las excesivas, porque ya se restó un 20-25% del capital inicial, ya se restó y ya se destinó a este seguro de longevidad que opera a partir de la cuarta edad. Entonces ya hay menos, si la persona fallece acá, la herencia a los hijos o a terceros no considerados como prioritarios por la seguridad social sería mucho menor.
Y si el fallecimiento ocurre acá, la herencia sería cero, excepto para, por supuesto, viuda y gastos de mortuorio, digamos, ¿eh? Así que esta es la idea general, los detalles están en el documento. También hay algunas propuestas para la producción de un seguro mutualista que tiene que estar libre del riesgo de falta de capital accionario y también del riesgo de falta de datos estadísticos. Y las propuestas son que use la fórmula que usa TAA. Hay más propuestas aquí. Se propone que el grupo mutualista sea un grupo único de carácter nacional, solo para efecto del riesgo de mortalidad. Se propone que la gestión financiera y los servicios administrativos de este grupo tengan prestadores múltiples. Se puede licitar este servicio de gestión financiera a múltiples empresas gestoras, especialistas, y también se propone invertir el fondo de pensiones que resulte de esto de los mismos activos que se autoricen a las compañías de seguro. Eso implica incluir activos ilíquidos o activos alternativos que son bien importantes, digamos. Respecto a los servicios administrativos, pueden ser prestados por la misma entidad que paga la renta temporal, es decir, la administrada, la AFP, o por alguna organización licitada. Eso ya pasa a ser un detalle. Después, esa era la propuesta permanente. Pero ¿qué ocurre? Resulta que si algo así se hiciera ahora, tenemos un problema de transición. A la fecha ya hay cientos de miles de pensionados por retiro programado que no pueden acceder a esta solución permanente porque ya están pensionados. La solución permanente es que cuando inicien la pensión destinen cerca del 20-25% de su saldo a comprar este seguro diferido, pero ellos ya iniciaron, pueden hoy día tener 70 años, 80 años, 90 años. ¿Qué hacemos con esas personas? Aquí hay otra propuesta, que es crear un subsidio transitorio de costo fiscal o de otra manera financiarlo, que suplemente a quienes ya habían pensionado siempre que cumplen los requisitos siguientes. Primero, estar ya pensionado en retiro programado y por vejez normal. Vejez anticipada estaría fuera, digamos, porque eso es como para mayores ingresos. Segundo, haber sufrido una disminución en la pensión final mayor que un 30% del valor inicial. O sea, las primeras disminuciones, bueno, tendrá que absorberla, esa misma persona eligió el retiro programado, pero el problema es cuando es muy grande. También requisito de residencia y quizás esto es bien importante, del ahorro acumulado que va quedando para esta persona, tiene que destinarlo en un 100% a adquirir un seguro vitalicio mutualista que inicie pagos de inmediato, de modo que el fisco pague solo la diferencia y que se usen todos los recursos que todavía le restan a esta persona. Ahora, esto creemos que es bastante urgente en el grupo porque tenemos una escasa ventana de oportunidad. Hoy día todavía hay pocas pensiones de retiro programado en la cuarta edad. La mayoría es para personas de menos de 75 años, pero esto viene una ola, que ya vimos las cifras, viene una ola de muchísima gente, ¿no es cierto? Entonces, si postergamos una reforma, muchas más personas van a ser afectadas por esta disminución. Así que, por eso, y esto juega en contra también del costo fiscal, porque hoy día hacerse cargo de la transición tiene un costo fiscal pequeño, porque hay poca gente en esa situación. Hacerse cargo en 30 años más de la misma transición va a costar 10 veces más, porque va a haber 10 veces más personas en esta situación de transición. Así que incluso al fisco le decimos a los amigos de Hacienda, a la DIPRES, que es el momento de hacerlo ahora y no después, que va a ser más caro. Muchas gracias. Gracias. Ahora comentará esta exposición Guillermo Larraín, ex superintendente de pensiones y profesor de economía de la Universidad de Chile. Bueno, muchas gracias a Clapes y a Salvador en particular por la invitación. Me gustaría, ¿es posible poner la lámina, el primer gráfico de Salvador en la pantalla, por favor? Entonces, muchas gracias, creo que es un tema relevante y quisiera, muy relevante en realidad, y quisiera sumarme al sentido de urgencia que Salvador estaba mencionando para avanzar en esta materia, porque la verdad es que
tenemos una ventana de oportunidad desde la perspectiva demográfica, que es lo que decía Salvador, pero además creo yo que estamos en los próximos años, 10, 15, 20 años, van a comenzar a retirarse por jubilación, por vejez normal, todas aquellas cohortes que estaban trabajando, iniciando su vida laboral en los años 80, tuvieron muy bajas densidad de cotización, y corregir este problema debiera permitir mejorar también las pensiones, creo yo, y si quieren puedo explicar cómo, también de esas generaciones. Yo quisiera hacer 5 comentarios a la presentación de Salvador, que en general me parece, como les digo, urgente, oportuna y muy enriquecedora del debate que hemos estado teniendo en el último tiempo. Lo primero tiene que ver con esa curvita que está ahí, porque esa es la curva que efectivamente está calculada para datos de Gran Bretaña, para Chile se supone que es algo más o menos parecido, pero esta curva tiene 2 características. Una, digamos que es el punto de llegada, esa edad máxima. Hoy día lo que sabemos es que todos los esfuerzos de investigación de la medicina están, no todos, pero una buena parte, tienen un impacto o que pretenden tener un impacto sobre ese punto de llegada, esa edad máxima a la cual el ser humano va a vivir. Hace algún tiempo atrás, un año atrás más o menos, la revista Time publicó en su portada la foto de un niño que decía este niño va a vivir hasta los 140 años, creo que decía una cosa así. Entonces, la verdad es que hay un esfuerzo que no es aleatorio, es un esfuerzo sistemático que lo que pretende es hacer que ese punto de llegada, que hoy está en 110, crezca. Y puede crecer a una velocidad bastante significativa porque los incrementos, o digamos, parte de la investigación y desarrollo que está siendo dedicada a esto, tienen parte que ver con cómo los niños se alimentan, cómo los niños se cuidan, pero también cómo los adultos mayores pueden tomar distintos tipos de medicina y someterte a distintos tipos de tratamientos que van a hacer que ellos mismos puedan vivir mucho tiempo más. De manera que la primera cosa que quisiera decir es que ese punto que está ahí, 110, es un punto sobre el cual existe una incertidumbre bastante grande. Ese es un elemento que puede desplazarse en el tiempo de manera significativa. Y lo segundo es que toda la forma de esta curva, precisamente por el mismo hecho de que los esfuerzos de la medicina, de la ingeniería, de la sanitización, lo que pretenden es que toda la curva se desplace. Y me gustó mucho lo que decías tú en tu presentación del envejecimiento de la vejez. El envejecimiento de la vejez es un acto deliberado de la humanidad que quiere vivir más. Esto no es un acto aleatorio, que por casualidad resultó que esta gente va a vivir más. No, lo estamos construyendo. Todos los laboratorios de farmacéuticos del planeta, las universidades están tratando de que la gente viva más, que sufra menos, y parte del vivir más, y esto quisiera mencionarlo desde el principio porque voy a volver sobre ese punto después, parte de ese vivir más quiere decir estar en condiciones de generar más actividad económica por mayor tiempo. Es decir, hoy día es impensable que una persona a los 60 años, bueno, salvo que tenga algún caso efectivo de dependencia severa como tú mencionabas, pero en general a los 60 años una buena cantidad de personas van a continuar generando algún tipo de actividad en su vida. Esto me parece que es súper relevante porque en el comentario que voy a hacer al final, este último elemento, el hecho de que la gente a los 60, 65, 70 años puedan seguir trabajando, hace que la solución estrictamente privada, que entiendo yo que es la que hace Salvador en su presentación, no internalice este componente. Y por eso que en la propuesta que he desarrollado en la Facultad de Economía de la Chile con unos alumnos, preferimos una solución donde el rol del Estado sea un poco más significativo, porque es el Estado el que sí internaliza esa parte del problema. Entonces, ese es un primer comentario que quisiera hacer. El segundo comentario tiene que ver con que yo encuentro muy interesante la propuesta de este seguro de la longevidad mutualista. Me parece que vale la pena seguirlo trabajando, me parece muy oportuno que aparezca. Pero quisiera decir que el riesgo de longevidad hoy día, claro, está cubierto en las dimensiones que mencionaba Salvador,
pero creo yo que está ineficientemente cubierto en las rentas vitalicias. Como que la presentación da por sentado que existe un seguro de longevidad en las rentas vitalicias, y es verdad, existe, pero el comentario que quisiera hacer es que creo yo que está ineficientemente cubierto. Y en parte por las mismas razones que decía Salvador. Un primer elemento es que hoy día esa cobertura del riesgo de longevidad está dividido por las compañías que participan en el mercado. Hoy día hay 10 compañías que están proveyendo rentas vitalicias de vejez, y evidentemente que el grado de diversificación de riesgos que puede hacer una compañía, supongamos, no sé las participaciones de mercado hoy día, pero es básicamente un décimo del que pudiera ser si es que estuviera toda esa población concentrada en un mismo paquete. Y efectivamente entiendo yo que una de las propuestas que mencionaba Salvador es que efectivamente uno tiene que centralizar el tratamiento de esta colita de la distribución, precisamente para poder sacar el máximo de diversificación de riesgo dentro de la población. Entonces, me parece que eso es un tema que es relevante. Un tercer elemento que me parece que es muy importante de lo que dijo Salvador, y que creo que también está presente hoy día en la renta vitalicia, tiene que ver con ese conservadurismo que está asociado al riesgo de quedarse sin capital. Entonces, lo que sabemos es que esa distribución se está moviendo, esa distribución tiene implicancias sobre los niveles de capital que tienen que tener las compañías, y no sabemos exactamente a qué velocidad eso está ocurriendo, tampoco sabemos a qué velocidad va a ocurrir en el futuro. Sabemos que esa curva se deforma y se desplaza, pero las velocidades son bastante inciertas. Y eso razonablemente induce a las compañías de seguro, que tienen un compromiso, ¿no es cierto?, de mantener un cierto pago de pensión hasta que la persona fallezca, induce a un conservadurismo importante. ¿En qué se manifiesta ese conservadurismo? Bueno, se manifiesta precisamente en el nivel de la pensión ofrecida. Esto nosotros estamos tratando de poder probarlo con números, pero me parece que tanto la presentación de Salvador ahora como la que hizo hace un mes atrás aproximadamente en la reunión de la IAIS acá en Santiago, cuando se juntaron los supervisores de seguros, la presentación que hizo el director de estudios de MAPFRE, Manuel Aguilera, MAPFRE España, van básicamente en la misma dirección. Tenemos que tener cuidado acá porque la reputación de las compañías se basa en poder cumplir los compromisos adquiridos, pero eso tiene un lado complejo desde la perspectiva del nivel de la pensión ofrecida y que creo yo que es relevante de considerar. Entonces, el hecho de que tengamos esa cola de la distribución con ese nivel de incertidumbre que señalo, induce naturalmente a que estemos hoy día en presencia de niveles de pensiones que probablemente sean más bajos de los que quisiéramos. Y lo tercero tiene que ver entonces con la internalización del lado bueno de la longevidad. Entonces la longevidad tiene este problema, que la curva se mueve, se deforma, pero tiene un lado positivo, que es que la gente genera más actividad económica, y evidentemente que en la medida que esto sea un sistema que esté financiado básicamente o con impuestos, digamos, internamente con cotizaciones dentro del sistema, como fue, entiendo yo, mencionado acá por Salvador, esa forma, esa estructura institucional del sistema no logra internalizar adecuadamente el lado positivo de la longevidad asociado a la mayor actividad económica y por lo tanto recaudación tributaria y otro tipo de externalidades que genera la gente cuando trabaja. Entonces, me da la impresión de que esto lleva de la mano una forma de estructuración del riesgo de cola que es distinto de cómo está pensado hoy día. Creo que el seguro mutualista tiene tal como fue presentado por Salvador, tiene una virtud respecto de lo que hemos estado discutiendo ahora, pero no sé si agota todas las posibilidades de mejora posible. Un elemento que me llama la atención de la propuesta, y yo diría que es inconveniente,
es que hay una variabilidad, ese salto, ustedes vieron que las curvas, los retiros programados vienen cayendo y después hay un salto desde el momento en que la persona adquiere ese seguro mutualista de longevidad. Esa es una cuestión media rara porque lo que quisiera, ¿no es cierto?, es buscar algún mecanismo donde haya alguna suavización del consumo, y una persona que tiene 84 años, 11 meses, va a tener una pensión bastante más baja que el que tiene 85 años y un mes, y ese tipo de saltos en el nivel de las pensiones yo creo que es problemático. En la propuesta que nosotros hicimos, lo que decíamos era que el nivel de la pensión en la cuarta edad tiene que ser exactamente igual al nivel de la pensión en la tercera edad, y eso genera también sus problemas. No quiero decir que estén resueltos todas las cosas, pero sí creo que debiéramos pensar en un sistema donde lo que prime sea el bienestar de la persona, y creo yo que ese patrón de pensiones que caen y luego suben violentamente a los 85 años es un patrón que desde la perspectiva del individuo no se va a entender nada, va a generar, creo yo, muchas distorsiones, y creo que sería útil pensar en alguna forma de corregir ese problema. Fíjense que si uno va a un esquema donde las herencias excesivas se diluyen y eventualmente básicamente desaparecen, entonces al final del día uno dice, bueno, esto se parece cada vez menos a un retiro programado como inicialmente uno lo pensaba, ¿no es cierto? Y se parece bastante más a una renta vitalicia. Y yo creo que debiéramos tratar de promover algún instrumento que más bien vaya en esa lógica. La propuesta que nosotros hicimos, básicamente lo que consiste es decir, a las rentas vitalicias, la propuesta nuestra es quitarles ese riesgo de cola, ¿no? Ese riesgo de cola, ese riesgo que el propio Blake menciona como el riesgo tóxico, le pone el riesgo tóxico en la parca, el nombre que le pone a ese riesgo, es sacárselo del sistema y básicamente tratarlo como un esquema único donde todas las personas estén mutualizadas en ese segmento. Y por lo tanto dejar como elemento de la pensión una cosa que no sería estrictamente una renta vitalicia, porque no sería vitalicia, sería básicamente una especie de gestión del ahorro desde el periodo de la edad legal de jubilación hasta el paso a la cuarta edad. Eso lo que permite es gestionar de manera óptima ese riesgo de cola que tiene las características que estábamos diciendo, y me parece que eso es una mejora importante en el sistema. Fíjense que si uno empezamos a decir, bueno, vamos a, por ejemplo, en la primera propuesta, vamos a obligar a quien elija o sea asignado a retiro programado a dividir sus ahorros para destinar una parte del seguro de longevidad. Antes ya lo obligamos a cotizar, lo obligamos. Se parece bastante al final esto a un impuesto más que a una contribución. Entonces, yo creo que eso es un tema bien significativo para la discusión que estamos teniendo hoy día respecto del famoso 5%. La discusión de si este 5% es una contribución o es un impuesto. Bueno, esa diferencia se va diluyendo a medida que, para que el sistema funcione en la fase de retiro, tenemos que seguir obligando a la persona a que haga cosas que por sí mismo no haría. Y eso creo también que es un tema bien relevante para ver cómo organizamos este esquema hacia el final. Yo soy partidario de que ese 5%, una parte importante, sirva para financiar un seguro de longevidad un poco distinto del que está acá, pero que sea básicamente un sistema obligatorio. Y claro, es un impuesto, pero tal como está planteado la solución acá y como lo conversamos todos, cada día más, esto en realidad se parece a un impuesto y no a una contribución, personal. Bien, yo creo que me quedaría con eso. Tengo un solo comentario adicional que lo mencionó también Salvador y que creo que vale la pena discutir. Dice que el nuevo suplemento vitalicio debiera ser para aquellas personas que están pensionadas por vejez normal, no por pensión de anticipada. Claro, y eso es lo que uno quisiera si es que la regulación de la vejez anticipada fuera la óptima. Y el problema es que por muchos años, hasta el año 2004, tuvimos una muy mala regulación de la vejez anticipada. Y mucha gente, sujeto a esa regulación provista por el Estado y sancionada por el Congreso, digamos una regulación nacional, tomó decisiones equivocadas, ciertamente.
y se jubiló mucho antes de lo que debiera haberlo hecho y producto de lo cual las pensiones son muy bajas. No creo que estemos en condiciones de decir que esa decisión fue absolutamente libre, racional, informada, porque efectivamente fue una mala decisión, producto de un esquema regulatorio inapropiado. Entonces yo no creo que podamos excluir de un esquema como este, por ejemplo, a quienes hoy día ya están retirados por vejez anticipada, en particular aquellos que lo hicieron antes del año 2004. Entonces me parece que ese sería el último comentario que quisiera hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Guillermo. Ahora daremos paso a una ronda de preguntas. Por favor, levantar la mano e identificarse cuando hay alguna pregunta por allá. Buenos días, los felicito realmente por la presentación que han hecho. Yo soy psicólogo y sociólogo y me toca efectivamente atender de repente personas de todos los niveles y todos los estratos. Y hay personas que ya han jubilado anticipadamente y quisieran eventualmente ver el modo si pudieran mejorar su pensión. Yo no soy experto en la materia, ni mucho menos. Me gustaría ver si ustedes pueden opinar al respecto. Le agradecería un montón. Y la otra cosa, una cosa, digamos, positiva para todos los que están aquí presentes. He atendido ya 2 personas, la cual una, 92 años, venía por otro problema con su nieto, pero me dijo, vengo hoy día muy contento, muy feliz, porque he renovado el carnet para poder manejar a los 92 años. Tomen nota, ¿eh? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que haya en el público? Por allá, por favor. Hola, buenos días. Una pregunta para Salvador. No sé si entendí incorrectamente, pero la solución que tú planteabas para hacer este salto en la pensión del retiro programado, que era tomar el seguro de longevidad, cuando hablaste de los seguros anteriormente, planteabas que los seguros en el sector de las compañías de seguro privadas podían tener restricciones o apretes de capital que comprometieran la gestión del seguro. Cuando tú das el seguro como solución, ¿estás pensando en que ese seguro sea tomado en esas compañías? Y segundo, un comentario a la exposición de Guillermo Larraín. Veo un intento bien focalizado en solucionar o mejorar los montos de las pensiones en el caso en que la vida se extiende, pero no veo una mención a algo que quizás es más simple, y es algo que ha estado en el tapete, y es postergar la edad de jubilación. Cuando nosotros éramos chicos, yo me acuerdo que cuando el papá de un amigo cumplía 50 años era terrible, y a los 60 se supone que tenía que estar muerto. Hoy día la gente a los 65 años está como lechuga, y precisamente su problema es: ¿por qué me tengo que ir para la casa porque cumplí 65 a levantar las patitas cuando pasen la aspiradora? Entonces, lo que yo creo que el Estado debería promover, más que hacer esfuerzos de ingeniería financiera y tributaria para financiar o mejorar las pensiones, es proveer las condiciones para que esa gente siga trabajando. Porque sobre todo si van a vivir hasta los 112 años y después hasta los 140, no se puede entender que a los 65, que es menos de la mitad, ya estén en paro. Y además no hay ningún sistema de previsión de ninguna especie en el mundo que pueda resistir financiarles de los 65 hasta los 140. O sea, yo creo que la cosa debería pasar primero por subir la edad de jubilación, que es algo que ya se estaba comentando hace mucho rato. Bueno, damos paso a las respuestas de los panelistas ahora. Hacemos otra ronda más. Oye, bueno, antes de pasarle el micrófono a Guillermo, yo quería hacer un comentario a la propuesta de él, porque, no sé, él comenta, es que él dice que tenemos este riesgo de cola y que hay que pasarlo, todo este riesgo de cola, un esquema único donde todo esté mutualizado a nivel nacional. Y
yo pienso que hay riesgos de monopolio. Cuando hay un único sistema, vulnerabilidades, tenemos poca flexibilidad. Yo creo, y por eso suscribí la propuesta del grupo que optó por proponer este seguro de longevidad mutualista nacional, pero solo para aquellos que eligen retiro programado, dejando en paralelo a las muchas que eligen rentas vitalicias de compañías, de modo que existan y podamos tener más flexibilidad institucional y global. Echar todos los huevos en el mismo canasto institucional puede ser riesgoso. Así que no, ese es mi comentario y ahora le paso la palabra a Guillermo para que responda, porque tiene que irse a dar clases. Sí, yo desgraciadamente le había comentado a Salvador que llevo clase en 5 minutos más, entonces desgraciadamente podía estar solo hasta esta hora, pero le agradezco los comentarios. Yo creo que la pregunta de Sergio es bien interesante porque es una faceta más. La reacción tuya es básicamente postergar la edad legal de jubilación, es obliguemos a las personas a trabajar más. Entonces, ese tipo de argumento y ese tipo de lógica nuevamente lesiona el carácter de libertad con que las personas toman decisiones y se asemeja más a un esquema donde todo está impuesto por la ley. Claro, la cuenta individual es tuya, pero no puedes hacer nada con ella. Tenés que retirar más viejo, tienes que comprar cierto producto, hacer tal cosa con el ahorro. Entonces cada vez más se está pareciendo esto, y tu comentario creo que va en esa lógica, a un esquema que es puro impuesto nomás. La plata es tuya, pero no puedes hacer nada con ella, salvo lo que la ley te dice que hagas a determinado momento del tiempo. Entonces yo creo que es un debate que hay que tener, porque uno podría decir, en la lógica de hacer que esto sea un poco menos impuesto, no, hay una edad legal que es referencial, que es los 65 años, y después a esa edad cada uno sabrá lo que corresponde hacer. Supuestamente la miopía se habrá ido diluyendo en el tiempo, ¿no es cierto? La miopía con que uno cuando es joven lo obligan a cotizar porque es miope, pero a los 65 años tiene miopía física, pero ya esta otra miopía probablemente no. Entonces, yo creo que ese es un debate que hay que tener. Yo soy más partidario que hay que ser más pragmático. Yo creo que estoy más bien por pensar de que esto hay que ir a la idea de avanzar en la edad legal de jubilación, pero si avanzamos en esa dirección, quiere decir que cada vez se parece menos esto, cada vez se parece más a un impuesto y menos a una contribución sobre el cual hay derecho de propiedad. Ahora, sobre lo de Salvador, me parece que claro, en todos los esquemas institucionales hay riesgos, eso no cabe la menor duda. No entiendo bien en qué sentido, si es que uno centralizara ese riesgo de cola a nivel nacional, uno pudiera caer en un esquema monopólico, porque uno lo podría hacer de varias formas. Uno, si es que quiere darle una solución privada, podríamos hacerlo como el seguro de cesantía, que uno simplemente licita a un proveedor privado la gestión de ese pool de personas por un cierto periodo de tiempo. Y si lo hace a nivel estatal, bueno, el argumento monopólico no se manifestaría en el precio, se podría manifestar en algunas otras cosas, pero que son sujetos de regulación y que no veo exactamente cuál podría ser el problema. Hay un riesgo siempre de que a lo mejor de que sea muy rígido, pero tal como es rígido todo el sistema de la seguridad social. Yo no veo en realidad, yo creo que más bien uno tiene que ver cuál es el mecanismo que más te acomoda. Me imagino que si gana en las próximas elecciones y avanza en esta lógica, un candidato va a preferir hacerlo con el modelo seguro de cesantía, otros preferirán hacerlo con el esquema estatal, pero creo que ambos son perfectamente compatibles con una mucho mejor gestión del riesgo de longevidad que lo que estamos teniendo hoy día. Muchas gracias, disculpen que tenga que arrancar, pero los alumnos me van a... Bueno, muchas gracias, Guillermo, un aplauso. Bueno, yo tomo un minuto más para responder a nuestro amigo psicólogo allá, que dice cómo mejorar la pensión de una persona que ya está bien mayor, ya está y ya tiene una... Claro. Bueno, en general la forma en que las personas pueden hacer algo todavía en la medida que tengan buena salud es seguir vinculado al mercado laboral todo lo posible. Es muy bueno, entiendo yo, para su salud física y mental, pero también para los ingresos.
Entonces puede seguir trabajando y ahorrando un poco de eso, aunque sea por cuenta propia o del modo que le sea más posible. Y lo otro es afianzar las redes de apoyo, sea familiares o de otros grupos, y ahí depende mucho del estrato social de la persona, cuáles son las opciones reales que puede tener, digamos. La tercera es, mucha gente tiene vivienda, son dueños de vivienda, son propietarios de vivienda, a veces les queda un poco grande, la pueden compartir con familiares. Le pueden pedir a familiares, véngase a vivir conmigo y usted me mantiene y yo cuando fallezca le heredo la vivienda. Eso hay mecanismos asociados a la vivienda, es un ejemplo el que acabo de dar nada más. Y bueno, y por último un comentario respecto a lo de Sergio Frías de subir la edad de jubilación. Bueno, en la actualidad no es obligatorio pensionarse a los 65, y hay un premio importante por postergar, por cada año de postergación del inicio de la pensión, el monto de ella puede subir 6-7% real. Es bien importante. Entonces, si uno tiene salud, esto debería difundirse y ser conocido ampliamente, porque si uno posterga el inicio de la pensión 2-3 años, puede subir su pensión 20% en 3 años. Entonces es bien significativo. Eso ya existe hoy día, quizá hay que difundirlo más, hacerlo ver, pero también prohibirle a la gente pensionar antes, bueno, es impositivo, puede ser demasiado rígido. Ahora, lo que sí es tentador para muchas personas es empezar a sacar, como dicen, un doble sueldo, seguir trabajando y además sacar la pensión. Claro, pero se le va a acabar uno de esos, pues es el problema, que uno de esos, que es aquel que obtiene por ingreso laboral, se va a acabar dentro de algunos años por el envejecimiento y solo va a quedar el otro sueldo, entonces la caída va a ser más brusca. La idea es complementarlo. Eso, nada más. Al respecto, que también me parece muy importante el tema de las oportunidades laborales, porque lo obliguemos o no lo obliguemos, muchas veces a los 50 se sienten presionados a salir del trabajo en que están, o a los 60 con mayor razón, tú ya tienes canas, no vas a aprender, no eres suficientemente rápido, que son las barreras y discriminaciones que se ven a enfrentar las personas mayores. Entonces, junto con todo esto, es muy importante también incentivar que las empresas contraten a personas mayores o los mantengan, o hagan capacitaciones para reconversiones laborales, etcétera. Hay una gama de posibilidades para todas aquellas personas que quieran hacerlo, porque muchas veces, aunque quieran, no pueden. Y hoy día vemos que el 48-50% tienen trabajo por cuenta propia, son emprendimientos porque nadie los contrata. A lo mejor quieren por tema de flexibilidad, pero ¿cómo sabemos si no quieren o quieren? No lo sabemos. Eso. Bueno, tenemos espacio para una pregunta más. Estaba por acá pedida de antes. Perdona que le quité la pregunta porque la idea, parece que levanté yo primero la mano nomás. Esto tiene dos etapas, o sea, me gusta la propuesta, pero tiene dos etapas, la tercera y la cuarta edad. En la tercera, ¿por qué no optaron más bien por una renta temporal en lugar del retiro programado? La renta temporal que no tiene el cálculo actuarial y por lo tanto no tiene esa baja y que después tiene una discontinuidad. La renta temporal simplemente se divide por 20 años y hay un pago anual durante los primeros 20 años en base a la plata que tú tienes, ¿no? Y la cuarta edad, ¿en qué se diferenciaría eso con la renta temporal y renta vitalicia diferida? Que existen. Y por lo tanto, no sé cuál es la gran diferencia de esto con eso. Gracias. Aló, buenos días. Sí, es por temas de tiempo. Pero... Nosotros somos representantes de la UNAP, Unión de Pensionados de Chile. Y la pregunta que hacemos siempre en nuestro seminario es la siguiente. Resulta que siempre se habla de los pensionados del sistema de AFP. Nunca se menciona a los del sistema antiguo. Y aquí hay no es que estemos en contra del pilar solidario, pero consideramos que es una paradoja de que gente que haya cotizado durante 30 años o más tenga una pensión que está bajo el pilar solidario, pero nunca hemos tenido una respuesta que alguien nos diga por qué o si se va a buscar la fórmula, cómo solucionar esto.
Porque yo acá, por ejemplo, en ningún momento he escuchado que alguien se refiera a los pensionados del sistema antiguo, que son más de 500.000 personas, que tienen una renta inferior a 102.500 pesos. Esa es mi pregunta. Bueno, por temas de tiempo pasamos a la respuesta ahora. Habrá más espacio para preguntas al final del seminario. Ya. Bueno, brevemente, efectivamente en esta parte del panel no hablamos de pensionados del sistema antiguo porque el retiro programado no existe en el sistema antiguo. El sistema antiguo tiene pensiones vitalicias provistas por el Estado, básicamente. El Estado actúa como asegurador, como compañía de seguros de vida. Claro que no constituye reserva, eso es raro porque es asegurador, pero no se trata a sí mismo como trata a las compañías de seguro. Ahora, respecto a que las pensiones son bajas en el sistema antiguo, hay que, a ver, yo no desconozco cómo puede ser de que alguien que haya cumplido los requisitos del pilar solidario no acceda a esos beneficios. Entonces, que no acceda a la pensión básica, por ejemplo. Me parece que sería como ilegal que eso ocurriera. Entonces, debe ser de que son personas que no cumplen los requisitos del pilar solidario. Ahora, esos requisitos los estableció el Congreso. Por ejemplo, puso un número mínimo de años de residencia en el país, puso un saldo, un monto máximo sobre el cual no hace ningún aporte previsional solidario. Seguramente las personas que a lo mejor podemos conversarlo a la salida de cuáles son esos casos, pero el Congreso las puso, las debatió democráticamente, habrá sido ese el momento. A lo mejor se pueden perfeccionar, por supuesto, pero son requisitos puestos para todos, digamos, son uniformes para todo el país, no solo para el sistema antiguo. La otra punto de Gonzalo Edwards, efectivamente en la tercera edad lo que hicimos fue pensar de que se aplicaría la fórmula de la renta temporal, pero definida pero no como tú la acabas de mencionar, sino que ajustando con recálculos anuales, pensando en que la persona sale de la renta temporal justo al terminar la tercera edad. Entonces, en la medida que sobrevive va cayendo un poquito la pensión. Pero la fórmula que tú dices de dividir simplemente el saldo por el número de años que le faltan para llegar a los 82, no toma en cuenta los intereses ni el hecho de que puede vivir antes. Entonces, a lo mejor hay un detalle técnico, pero seguramente Gonzalo conoce una mejor fórmula para hacer esto y dice que no. Y encantado de incorporarla. Muchas gracias. Bueno, gracias por las respuestas. A continuación comenzará el segundo panel de este foro, Protección de la dependencia severa en la vejez, propuestas claves. Con ustedes dejamos a Juan Bravo, asesor macroeconómico senior de CLAPES UC y parte del grupo Mejores Pensiones para Chile. Muy buenos días. Primero quería agradecer a CLAPES UC por haber organizado este seminario, a Salvador Valdés, que fue quien convocó al grupo Mejores Pensiones para Chile y quien me hizo la invitación a participar, así que ha sido una experiencia bastante enriquecedora para mí. Y finalmente a todos los miembros del grupo que aportaron en esta instancia al debate previsional. Y posterior al primer informe del grupo, donde nosotros abordamos los problemas, las cosas que están surgiendo en el debate actual previsional, que son esencialmente las pensiones para hoy, mejores pensiones para hoy y mejores pensiones para mañana, detectamos que habían ciertos elementos que estaban un poco menos presentes, que estaban siendo menos tocados en el debate previsional, pero que en realidad son bastante importantes. Y que no pueden ser descuidados por los desafíos que vienen hacia adelante. Y uno de esos desafíos tiene que ver con la protección ante la dependencia severa en la vejez, ¿ya? Que es el tema del que yo voy a exponer ahora. Y esto no se puede entender sin el contexto demográfico,
Ya lo mencionó Consuelo Moreno antes, así que voy a ir relativamente rápido en esto, pero el antecedente general de esta problemática es que el segmento de la cuarta edad ha ganado terreno. Y eso tiene que ver con los importantes avances en salud, ¿cierto? Y por qué no decirlo también por el progreso económico que ha permitido un aumento de la longevidad. Y eso en conjunto con la fecundidad, entonces, ha hecho que tengamos un aumento importante de la población de 80 años o más, 2,2% en 2015, y se espera que suba 6,9% hacia 2050. Y lo interesante de esto es que, si ustedes se fijan, el patrón no es lineal. Desde el año 50 ha ido avanzando relativamente lenta esa participación, pero lo que se nos viene es un periodo de aceleración bastante importante en las próximas décadas, ¿ya? Y si lo vemos como número de personas, lo que estamos diciendo es que en la actualidad tenemos alrededor de 390.000 personas de 80 años o más, pero eso va a pasar a casi 1.400.000 hacia el año 2050. Entonces, este fenómeno demográfico de rápido crecimiento del subgrupo de mayor edad dentro del segmento de adultos mayores es lo que ha llevado a que la discusión se haya instalado el concepto de cuarta edad. Este concepto comenzó a instalarse en la literatura alrededor de mediados de los 80. Y esta cuarta edad comenzaría alrededor de los 80 años, ¿ya? Y abarcaría los últimos años de la vejez. ¿Y por qué hacemos esta distinción? Esto no es solo para poder hacer clasificaciones entre las personas, sino que hay una razón, y esa razón es que esta distinción permite reconocer la heterogeneidad dentro del segmento de adultos mayores en términos de mortalidad, de morbilidad y de necesidades de cuidado, entre otros aspectos. ¿Ya? Sin embargo, claro, aquí es importante hacer la advertencia de que estas fechas, por supuesto, que son tentativas, porque aquí los avances van haciendo que efectivamente estas edades se vayan moviendo con el tiempo. Así que, pero hoy se entiende como cuarta edad a personas de 80 años o más. ¿Cuál es la evidencia empírica? En Smith, los resultados muestran que a partir de los 80-85 años existe un declive psicológico significativo. Hay reducción de las capacidades intelectuales y cognitivas, y también disminuyen las percepciones subjetivas de bienestar en este segmento. Smith y otros autores encontraron que la existencia de enfermedades crónicas e impedimentos funcionales, como problemas de visión, audición y otros, limitan seriamente el bienestar de este segmento etario. En otro estudio se muestra que el declive en las áreas de inteligencia, velocidad, conocimiento, memoria y fluidez es mucho más rápido durante la cuarta edad que en etapas anteriores. Entonces, estas marcadas diferencias que hay en las capacidades durante la cuarta edad y durante la tercera edad, ¿cierto? Esto lleva a las personas a tener una mayor probabilidad de ser dependientes del cuidado de otras personas, ¿ya? En esta etapa de la vida. Esto no significa que esta sea una realidad generalizada, pero sí lo que estamos diciendo es que la probabilidad de tener dependencia y de depender del cuidado de otros sí sube significativamente. Entonces, ¿qué se entiende por dependencia severa en la vejez? Senama definió un criterio operativo para poder establecer qué personas caen en esta categoría, y esas personas son aquellos que cumplen alguno de estos tres criterios. La primera, individuos postrados, que son aquellos que están confinados a su cama. El segundo criterio son sujetos que presenten cualquier tipo de demencia en cualquier grado. La tercera es que haya presencia de alguna de estas situaciones, que haya incapacidad para efectuar alguna actividad básica de la vida diaria, excepto bañarse. Aquí estamos hablando de poder comer solo, de vestirse, de poder ir al baño. Cualquier persona que no sea capaz de efectuar una actividad básica de la vida diaria se considera como dependiente severa, o que tenga incapacidad para efectuar dos actividades instrumentales de la vida diaria, como son, por ejemplo, poder administrar su propio dinero, poder hacer las compras, poder preparar una comida caliente, poder organizar y tomarse sus medicamentos, etc.
Entonces, ¿cómo estamos en Chile en materia de dependencia severa en la vejez? Esto también lo mencionaba Consuelo. Si consideramos 60 años o más, hay un 12,4% de personas que sufren dependencia severa, pero si nos vamos al segmento de 80 años o más, sube al 36,9%. Entonces, los datos efectivamente confirman esto que muestran los estudios, la evidencia empírica de que efectivamente aquí hay un quiebre y hay mayor probabilidad de tener estas condiciones de salud que llevan a una mayor dependencia. Entonces, ¿por qué esto es tan importante en el debate previsional? Porque el alto costo, como mencionaba Consuelo, estamos hablando de cerca de 700.000 pesos mensuales, que es el costo de mantener a una persona con dependencia severa. Entonces, por cierto que esto contribuye al descontento con las pensiones cuando no alcanza para poder abordar situaciones tan complejas. Y lo otro es que en materia fiscal, en materia de recursos públicos, lo que también estamos diciendo es que no todos los adultos mayores son iguales y que por lo tanto existe una razón para hacer diferencia. Aquí hay adultos mayores que requieren mucho más de las ayudas del Estado que otros adultos mayores. Entonces, ojo, porque hay varias propuestas que hablan de dar subsidios universales, por ejemplo, sin considerar esta diversidad. Entonces, ¿qué factores tenemos que considerar para el diseño de propuestas de políticas públicas en este ámbito? Bueno, lo primero es la prevención. Tenemos que evitar que las personas mayores con leves necesidades de cuidado se vuelvan dependientes severas. Y aquí está la experiencia de Japón, que el año 2006 inició un programa, precisamente fue previsor, fue proactivo en vez de reactivo, y lo que hizo fue establecer un programa donde a las personas se les dio entrenamiento físico, salud mental, se les dio alimentación en centros de día, tratamientos con profesionales, y a los pocos años después los estudios evaluaron este programa y encontraron que efectivamente mucho menos gente estaba pasando a caer en dependencia severa y estaba manteniéndose en etapa de dependencia leve o moderada. Entonces, la verdad es que fue bastante exitoso y además logró importantes recursos fiscales, porque como mantener a una persona con dependencia severa es mucho más cara, entonces que se mantengan en fases de dependencia leve o moderada, por cierto, que contribuye a un ahorro muy importante de recursos. El segundo elemento es que tiene que haber una adecuada conciliación de las necesidades de los distintos involucrados en este proceso. Esos involucrados son, por supuesto, los mayores de la cuarta edad que tienen dependencia severa, los cuidadores y la familia. Entonces, aquí lo importante es que el rol primordial e insustituible de la familia no es el cuidado directo, sino que es la entrega de afecto, ¿ya? Y esto significa, por lo tanto, que estas tareas no necesariamente deben hacerlas los familiares, que es lo que se llama el cuidado informal, sino que en lo posible, ojalá sean personas especializadas en las actividades de cuidado, que es lo que se llama el cuidado formal. Entonces, ¿por qué? Bueno, primero lo evidente, ¿cierto? Esto está asociado a los beneficios que hay a un cuidado por un especialista para la persona que sufre la dependencia severa, pero por el otro lado están los costos físicos, psicológicos, sociales y económicos que están asociados al cuidado que puede sufrir el cuidador cuando es un familiar. Entonces, esto está bastante probado en los estudios, que los cuidadores tienden a enfermarse más, a sufrir más estrés por el desgaste emocional, a sufrir más enfermedades físicas, además del costo económico, ¿cierto? Porque muchos se deben restringir de participar del mercado laboral. Eso, aparte de afectar sus ingresos actuales, afecta a sus futuras pensiones. Entonces, lo que estamos hablando es que aquí hay también una probabilidad importante de caer en un círculo vicioso en que el cuidador después está más enfermo y además va a tener problemas él para subsistir cuando él caiga en la vejez. Entonces, este es un elemento bastante importante. Entonces, en definitiva, el factor fundamental a la hora de fijar los límites en el rol de la familia y la posible intervención de agentes externos va a ser el grado de dependencia de la persona cuidada, ¿ya? Ya que eso es lo que va a determinar la residencia adecuada, el tipo de cuidador y las ventajas de que la cuide una persona
especializada. Entonces, mientras más severa sea la dependencia, más se va a requerir del cuidado de profesionales, del cuidado formal, de que participe el cuidado formal. Entonces, bueno, elemento importante, la diversidad de los involucrados. En el caso de los cuidadores, hay que ver la disposición a participar en el mercado laboral. Hay algunos segmentos de cuidadores que efectivamente, de no tener esta responsabilidad de cuidado, sí estarían disponibles para participar en el mercado laboral. Pero hay otros que no, que independiente, digamos, ellos no participarían porque a lo mejor tienen otras responsabilidades o derechamente por alguna otra razón no quieren participar en el mercado laboral. Entonces las políticas que apunten a integrar a personas al mercado laboral le pueden servir a algún segmento, pero no a todos. También, esto es bastante importante, hay un mayor involucramiento de las mujeres en el cuidado de adultos mayores con dependencia severa. De acuerdo a los datos de Senama, el 86% de los cuidadores de adultos mayores con dependencia son mujeres. Entonces, en realidad, estos costos que estamos hablando son esencialmente soportados por las mujeres en Chile y por lo tanto son ellas las que a las que deberían ir enfocadas este tipo de políticas, o en realidad las que más las va a beneficiar, dado que son ellas las que hoy están haciéndose cargo de esta situación. En el caso de los adultos mayores con dependencia severa, nosotros hicimos un procesado de datos en base a la encuesta CACEN, y lo que encontramos es que si bien hay un segmento importante de personas que tiene ayuda dentro del hogar, ¿cierto? Que son estas tres primeras filas. Hay un segmento importante que no tiene ayuda dentro del hogar, hay un 3,3% que no tiene ayuda del hogar, pero sí tiene ayuda externa remunerada, o sea, tiene la posibilidad de poder pagar a alguien que lo pueda atender. Hay un 9,2% que no tiene ayuda dentro del hogar, pero tiene ayuda externa no remunerada. Entonces aquí también hay algún componente de solidaridad que se da de personas que no reciben a cambio una remuneración, pero efectivamente están cuidando a personas con dependencia severa. Y esto sí es grave, hay un 3,3% de personas, adultos mayores con dependencia severa, que no tienen ningún tipo de ayuda, ni dentro del hogar, ni externa a ella. Entonces, todos estos antecedentes lo que nos dicen es que las propuestas en esta materia requieren un menú de distintas alternativas que abarquen estas necesidades distintas que tienen que ver tanto con los cuidadores como de las personas con dependencia severa, que no hay una sola política que con esto se va a resolver el problema, sino que tiene que haber un menú de distintas soluciones para abordar esta problemática. Entonces, bueno, yo aquí voy a comentar algunas de las propuestas que nosotros planteamos en el grupo. La primera es fomentar la creación de un seguro para enfrentar la contingencia de dependencia severa durante la cuarta edad. Entonces lo que nosotros proponemos es dar aquí los primeros pasos para establecer un seguro que permita hacer frente a la contingencia de dependencia severa durante la cuarta edad. Dada la necesidad de delinear una política que provea soluciones a los adultos mayores con dependencia severa, se vuelve fundamental partir por crear una cultura sobre la necesidad de este tipo de seguros. Nosotros planteamos esta fase inicial como una fase en donde primero tenemos que generar una cultura de que este tipo de seguros son necesarios, porque es una contingencia previsional que surge, dado que hay un 37% de probabilidades de tener dependencia severa durante la cuarta edad. ¿Ya? Así que eso es lo que proponemos. Eventualmente, dado los cambios demográficos que vienen, esto va a tener que expandirse y va a tener que ser más masivo, pero ahora que estamos con una restricción fiscal importante, en los 4 años anteriores la posición financiera del fisco se deterioró en 10 puntos del PIB, para los 4 próximos años otros 10 puntos del PIB es la proyección, entonces estamos con un deterioro importante en materia fiscal y eso acota las posibilidades de poder hacer demasiados programas. Por lo tanto, esto lo estamos planteando inicialmente como un piloto. La tercera propuesta del informe es reformular los programas existentes
de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. Y como comentaba Consuelo, el gran problema que tenemos hoy es que estos programas o tienen demasiada baja cobertura o los que o no funcionan bien, o los que funcionan bien son demasiado acotados a muy poquitas comunas. Entonces, en realidad no se está haciendo cargo de esta masividad que está ocurriendo en este segmento. ¿Qué elementos debería tener este programa? Primero, crear un registro de personas con dependencia severa, que sería una información clave para poder implementar medidas de política pública en esta materia. Otra es que haya coordinación con los establecimientos de salud para que ellos también sean un canal de información activo para los pacientes adultos mayores sobre los beneficios sociales a los que se podrían postular. También tienen un rol en realizar las pruebas que determinen la condición de dependencia severa en la vejez. Lo otro es evaluar la necesidad de traslado del hogar de adultos mayores con dependencia severa que no tienen ayuda dentro del hogar ni externa para efectuar actividades esenciales de la vida diaria. Como comentábamos antes, hay un 3,3% de adultos mayores que no tienen ningún tipo de ayuda, entonces aquí hay que hacerse cargo de ese problema y evaluar esta posibilidad. Lo otro es que hay que capacitar a los cuidadores formales e informales y certificar, y esto podría ser desarrollado en los centros de día. Bueno, establecer una compensación para los cuidadores. También hay que controlar el adecuado cuidado al adulto mayor con dependencia severa. En la propuesta siguiente que yo voy a explicar, un requisito para recibir el subsidio va a ser que efectivamente las personas estén adecuadamente cuidadas, y si no, se va a perder el beneficio. ¿Ya? Y también realizar trabajo con los distintos organismos que están involucrados en las prestaciones para este segmento de la población: el Ministerio de Salud, Sename, Senadis, para reformular e integrar en un solo programa estos servicios y evitar duplicidades. La propuesta 4 es la creación de un subsidio para personas que viven en hogares con adultos mayores con dependencia severa. Cuando nosotros revisamos los datos, lo que vemos es que en los hogares donde hay al menos una persona de 60 años o más con dependencia severa, el 41,9% está en los deciles 1 a 3 de ingreso autónomo per cápita del hogar, y el 83,7% está entre los deciles 1 a 7, o sea, efectivamente está más cargada hacia los hogares de menores ingresos las personas que sufren de dependencia severa. Entonces lo que proponemos es que para ayudar a aquellos hogares, dado el altísimo costo que implica el cuidado a las personas que sufren esta condición, es que quienes acrediten tener en su hogar una persona con esta condición, de acuerdo a lo establecido por la ley o el reglamento, en caso de que no haya ley de dependencia aprobada, que reciban un subsidio de 552.000 pesos, que equivale a cuotas mensuales de 46.000 pesos, el cual se materializaría al hacer la declaración anual de impuestos. Este subsidio sería fijo por adulto mayor con dependencia severa, y se podría optar por designar a un miembro del hogar como beneficiario o dividirlo entre todos los que declaren convivir con una persona de la cuarta edad con dependencia severa. El costo de esta medida se estima en $200 millones anuales. Y aquí quiero recordar una propuesta del primer informe que nosotros hicimos del Grupo Mejores Pensiones para Chile. Nosotros hablamos de destinar uno de los 5 puntos de aumento de cotización para financiar programas específicos que reparen problemas de la política previsional. Entonces, lo que hablamos, ante recursos escasos, ¿cierto?, hay que darle prioridad a aquellas necesidades más urgentes, y por cierto que este es un segmento que requiere toda la prioridad de la ayuda pública. O sea, estas personas realmente no tienen ninguna posibilidad, si no tienen la ayuda del Estado, de poder estar en condiciones mejores. El costo de este programa equivale a una sobretasa en la cotización obligatoria de 0,31 puntos porcentuales hoy, y eso se duplicaría hacia 2050, llegando a 0,62 puntos de sobretasa en la cotización obligatoria. Y lo que les comentaba antes, la entrega de este subsidio está ligada al control del programa de atención domiciliario que hablamos en la propuesta 3,
porque quienes evidencien no haber otorgado el cuidado adecuado al adulto mayor con dependencia severa perderán esta ayuda. Y también es importante, de nuevo, que los establecimientos de atención de salud tienen que ser un canal activo para informar a la población respecto a la existencia de este tipo de beneficios. La propuesta 5 es ampliar los centros de día a personas con dependencia severa no postrada. Entonces, claro, aunque las personas postradas requieren atención en el domicilio, existen otras personas con dependencia severa, por ejemplo, las personas que sufren Alzheimer, que pueden ser perfectamente tratadas en centros de día, permitiendo un cuidado especializado al adulto mayor con dependencia severa y al mismo tiempo aliviando la carga del cuidado de la familia, ¿ya? Y esto además abre la puerta a que personas que hoy se están excluyendo de participar del mercado laboral, que podrían hacerlo, ¿ya? Porque les aliviaría en parte esa responsabilidad del cuidado, aparte de todos los beneficios en su salud psicológica que hablábamos antes. Sin embargo, lo que hemos visto es que estos centros se han especializado en personas con dependencia leve o moderada. Entonces, hoy el Estado tiene una política de centros de día para personas con Alzheimer, con un piloto que está funcionando hace 3 años, y se espera que para el próximo año se construyan 3 más en el país. Lo que nosotros proponemos es ampliar la cobertura de centros de día, entonces para atender a personas con dependencia severa no postrada, mediante pilotos de aquí a 4 años y evaluar su funcionamiento para seguir expandiéndolo. Entonces, esta medida lo que permite es conciliar las necesidades del adulto mayor con dependencia severa, de los cuidadores y de la familia. Y aquí en esta materia existe un rol importante del Estado, no solo por los recursos que va a implicar, sino que también de la fiscalización. Finalmente, la última propuesta de este informe en esta sección es la promoción del teletrabajo. Y aquí hay que lamentar que no ha estado la voluntad política de aprobar, de legislar adecuadamente sobre el teletrabajo. Hoy día, ¿cuál es el desafío más importante que estamos teniendo en materia laboral? Todo el tema relacionado a los avances tecnológicos, el comercio electrónico, la digitalización, la robótica, el surgimiento de aplicaciones, todas esas cosas están generando cambios importantes en el mercado laboral. Y aquí el problema es que esto se puede transformar en una crisis grave cuando las autoridades no son proactivas en esta materia. Ustedes vieron lo que pasó con el caso de Uber, por ejemplo. Fue un asunto tremendamente complejo para la autoridad. Y en el caso del teletrabajo, que simplemente lo que estamos hablando es de trabajo en forma remota, a distancia, no necesariamente en el lugar físico, lo que tenemos es que hay un vacío legal, no se ha regulado esto. Y por lo tanto, eso ha inhibido esa posibilidad. Entonces, no puede ser que en Chile ni siquiera tengamos un vacío legal en materia del trabajo a distancia. La reforma laboral de 2016 permitió la posibilidad de realizar parte del trabajo a distancia, pero solo en empresas con sindicatos con afiliación igual o superior al 30%. Entonces, la verdad es que la cobertura para poder hacer este tipo de trabajo es muy poca. Y lo que necesitamos es expandirla para que esta sea una herramienta disponible para la población en general. A las personas que estamos hablando, a los cuidadores, que necesitamos, o para los que quieran participar en el mercado laboral, no les sirve para las empresas con sindicatos con afiliación igual o superior al 30%, porque hoy día no están participando del mercado laboral. Entonces, lo que proponemos es retomar las principales consideraciones establecidas en el proyecto de ley sobre el contrato especial de trabajo a distancia, que está actualmente dormido en el Congreso, y que establece una normativa que le permite al trabajador contar con un contrato de trabajo de naturaleza especial que regule la jornada de trabajo, asuntos relacionados a la prevención de riesgos y accidentes laborales, permisos parentales, negociación colectiva y protección social, entre otros aspectos. O sea, como ven, es un tema bastante complejo y que requiere regulación para poder efectuarlo. Entonces, el teletrabajo es una herramienta potente que permitiría estimular
la participación laboral de diversos grupos. Aquí esto no es que solo beneficie al segmento que estamos hablando, sino que beneficiaría a muchos otros, pero en lo que nos atañe sí podría permitir a aquellas personas que requieren conciliar la responsabilidad del cuidado de personas con dependencia y que quieran participar del mercado laboral, que lo puedan hacer. Entonces, y así evitar que estas personas queden excluidas por completo del trabajo remunerado. Entonces, en definitiva, lo que aquí tenemos es una gran oportunidad de ser proactivos y no reactivos. Gran parte del problema que tenemos hoy del debate previsional es que no fuimos proactivos. Se quedaron un montón de parámetros pegados por muchos años, nadie los cambió y hoy día estamos reaccionando porque vinieron las marchas, salió gente a la calle, vino una indignación con las bajas pensiones, pero ahora sabemos que viene un periodo de cambios demográficos que ya está ocurriendo, pero que en las próximas décadas viene muy rápido y que esto no va a pasar en 2 o 3 siglos más, o sea, viene en 2 o 3 décadas. Entonces, existe el espacio, podemos hacerlo hoy, y tenemos que hacerlo hoy, para que no nos estalle de nuevo un nuevo problema en la cara. Estos cambios demográficos lo que nos indican es que en materia, por ejemplo, de gasto público, los gastos previsionales y los de salud van a tener una mayor ponderación, pero al mismo tiempo hay un alivio, por ejemplo, en materias de educación, porque justamente la menor fecundidad significa menos niños y jóvenes. Entonces, aquí tenemos que hacernos cargo de esto, ser proactivos, y lo que nosotros hemos buscado como grupo Mejores Pensiones para Chile es hacer un aporte a este debate. Así que, bueno, bienvenidos a leer nuestras propuestas, nosotros las dejamos disponibles, ¿cierto?, para que todos quienes les interese este tema puedan investigar, y esperamos que sea un aporte. Muchas gracias. Bueno, para cerrar este panel, le damos la palabra a la socióloga María Teresa Abusleme, que comentará la presentación anterior. Buenos días, también me sumo a las palabras de agradecimiento. Para mí es un privilegio estar acá y también es un privilegio participar de esta discusión que creo que es absolutamente necesaria, porque el envejecimiento de Chile es hoy. Hoy día somos un país envejecido, no lo vamos a hacer ni en 10 ni en 20 años, sino que hoy estamos llegando a cifras que son impresionantes para un país en un contexto de subdesarrollo como es el de nosotros, aunque nos creamos desarrollados, ¿no? Yo también voy a comentar las propuestas. Perdón. ¿Sí? ¿En la mano? ¿Sí? ¿Ahí sí? Ok. Primero, la propuesta de crear una ley de dependencia. La pregunta que me surge es, ¿por qué siempre como país pensamos en la creación de leyes? ¿Será necesario una ley? Cuando en el fondo hemos visto en otros casos que la ley no siempre cambia el tema de cultural o el accionar. Por lo tanto, la norma habría que pensarla en el sentido de para qué queremos una norma, o si hay otras opciones que puedan repensar el tema de la dependencia. Por otra parte, en España, la ley de dependencia ha tenido bastantes dificultades, y una de las dificultades importantes, y que lo hemos visto y lo vimos con la presentación de Juan, es cómo estamos haciendo el baremo de dependencia, cómo estamos midiendo la dependencia. Y de hecho, el baremo que mostró Juan ha tenido bastantes problemas y tuvo muchos cuestionamientos. De hecho, todas las demencias que aparecen, todas las demencias aparecen en este baremo como dependencia severa. Eso podría ser cuestionado. En una demencia leve no necesariamente tú tienes una dependencia severa. Por lo tanto, uno de los aspectos también a pensar en una ley es ver, bueno, cómo vamos a medir la dependencia en nuestro país, sobre todo pensando que esa medición va a tener subsidios y medidas públicas a las cuales adscribirse. En relación a plantear un seguro de dependencia, estoy de acuerdo con lo que plantea Juan con respecto al tema cultural, ¿no? Es interesante porque el año 2011 se hicieron algunos estudios entre CIES y CENAMA con respecto a un seguro de dependencia, y una de las cosas que uno observa es que siempre el viejo es el otro, nunca es uno.
Por lo tanto, uno no piensa en su propia vejez. Y no sé si les ha pasado incluso ir a ver una obra de teatro, ir a ver una película y decir, qué vieja está la actriz. Y uno se olvida que los mismos años que han pasado por la actriz han pasado por uno. Entonces, ese es un aspecto que también hay que mirar y que muy bien plantean los economistas y lo dijo el señor Larraín, de esta miopía, ¿no es cierto? Entonces, hay una miopía que uno está observando precisamente dada por este estigma que tenemos hacia la vejez y por esta concepción de que vejez es igual enfermedad. Y ahí hay que hacer la distinción en lo que es la edad cronológica y la edad fisiológica. Yo puedo tener 90 años y tener un cuerpo de 60, que era una de las preguntas que se hacían en el panel anterior, o puedo tener 30 años y tener un cuerpo de 90, ¿no? Entonces, ahí también es importante poder ir mirando eso. Ahora, con respecto a reformular el programa de atención a la dependencia, por supuesto que hay que remirarlo. ¿En qué sentido? Efectivamente, como decía Juan, alrededor del 90% de los cuidadores son mujeres, pero hay otros aspectos que también son importantes con respecto a los cuidados. De hecho, hoy día mayores cuidan a mayores, porque el 80% de los cuidadores tiene 53 años y más. Por lo tanto, ese es un aspecto que hay que mirar. Otro fenómeno que también no se ha planteado y que creo que es importante plantearlo es la feminización de la vejez. O sea, efectivamente estamos a puertas de un envejecimiento de la vejez, pero también de una feminización de la vejez. Quienes van a ser viejas vamos a ser las mujeres. Y las mujeres, por más que no nos guste, vivimos más y lo hacemos en peores condiciones. Por lo tanto, también ahí hay algo que mirar. Con respecto al tema de cuántos años se ejerce el cuidado, y acá es un punto importante, el 50% ha cuidado por más de 5 años y el 20% por más de 15 años. Por lo tanto, eso se acompaña además de cuidar muy en soledad. También lo veíamos en las cifras que mostraba Juan. 92% no recibe pago por el cuidado y 45% lo proporciona todo el día, muchas veces acompañado de las tareas del hogar. Y con respecto a las vacaciones, que también es importante, el 50% de los casos ha pasado más de 6 años sin vacaciones y el 25% más de 10. Con respecto a las enfermedades, 47% presenta síntomas depresivos, que también lo planteaba Juan, y 21% ya con depresión clínica. ¿Y cuáles son los problemas que argumentan las personas que cuidan? Falta de tiempo para ellos mismos, problemas de salud, dificultades económicas, agotamiento físico y psicológico, el cual aumenta, por supuesto, cuando yo estoy cuidando a una persona postrada. Esto que nos muestra el Estudio Nacional de Dependencia da cuenta que efectivamente es una política pública que hay que remirar. Y además tenemos que definir bien y distinguir bien, porque efectivamente Consuelo en la mañana hablaba del Chile Cuida, versus que es el programa de atención a la dependencia, uno mandatado por el Ministerio de Salud y el otro por la Dirección Sociocultural de la Presidencia. La mirada que tiene salud es una mirada sanitaria. La mirada que tiene hoy día la Dirección Sociocultural es una mirada mucho más social. Entonces, ¿cómo también llegamos a un encuentro sociosanitario, que es finalmente lo que necesitamos, ¿no? Entonces, que vayan efectivamente los cuidados especializados, como decía Juan, al hogar, pero también que vaya quien permita generar un respiro al cuidador, ¿no? Las dos cosas. También contarles un poquito con respecto al subsidio, que ya existe un subsidio para las personas que cuidan en el marco del programa de atención a la dependencia, conocido también como el programa Postrados, que entrega alrededor de 27.000 pesos mensuales aproximadamente. Eso implica una carga o una inversión del presupuesto de alrededor de 569 millones. Por lo tanto, uno lo que podría pensar primero es evaluar cómo ha funcionado ese estipendio. Y de ahí pensar, bueno, ¿lo aumentamos? ¿Cómo lo aumentamos? ¿Qué carga tiene eso? ¿A quién se lo vamos a entregar? Porque además
muchas veces creemos que los cuidados familiares no son los mejores. De hecho, con las cifras que yo he mostrado, uno podría pensar, claro, no son los mejores. Pero no son los mejores, primero, porque hay un agotamiento, y segundo, porque hay una falta de capacitación, que muy bien decía Juan en la presentación anterior. Si yo capacito y entrego pequeños tips de cuidado, baja inmediatamente el estrés y mejoro inmediatamente el cuidado. Porque además no podemos olvidar que hoy día la familia sigue siendo el pilar fundamental de nuestra sociedad. Mucho más que en otras sociedades. De hecho, en Europa muchas veces hasta nos pueden como extrañar esto de la familia y pueden incluso creer que nosotros estamos mucho mejor porque tenemos la función de la familia. Entonces, creo que no podemos olvidar ese patrón cultural que es súper importante. Y por otra parte, también lo planteaba Consuelo en la mañana, la importancia de aumentar las coberturas. Hoy día tenemos el programa El Chile Cuida, también con una cobertura bastante acotada, y el programa de cuidados domiciliarios de Senama, que también tiene una cobertura acotada de 450 personas anuales. Entonces, por una parte, tenemos 40.000 personas atendidas por el programa de atención a la dependencia y tenemos 450 personas atendidas por el programa de cuidados domiciliarios de Senama. Claramente hay que remirar este punto y empezar a aumentar las coberturas. Y en ese sentido también planteo el que evaluemos lo que hay antes de pensar en diseñar nuevas cosas. Chile tiene buenos programas de cuidado y tiene una mirada sociosanitaria que se ha venido trabajando desde que se creó el Servicio Nacional del Adulto Mayor el año 2003. Por lo tanto, hay que mirar eso, hay que ver cómo ha funcionado y de ahí pensar, bueno, esto lo mejoro, esto no. Tendemos a pensar que hay que partir todo de nuevo, porque además en el Estado, y me sumo porque soy funcionaria pública, somos malos para evaluarnos y siempre creemos que la evaluación implica casi un ataque personal. Con respecto a los centros diurnos para personas con demencia, y acá se plantea centros diurnos para personas con dependencia severa, hay que mirar bien porque tener a personas en un centro diurno que tienen dependencia severa implica tener un staff profesional bastante amplio, ¿no? Y además necesitas transporte y alimentación que también tiene un costo. Hoy día, con el Plan Nacional de Demencia, tenemos 7 centros de atención para personas con demencia, efectivamente con una demencia leve a moderada. Tendemos además a igualar en demencia, que demencia es igual dependencia, que tampoco es así. Pero incluso en estos centros se ha planteado la dependencia leve a moderada precisamente porque si aumentáramos a personas con dependencia severa necesitaríamos cubrir costos mucho más altos. Entonces, ese es un punto que también hay que mirar y ver qué es lo que conviene más. Si hacer visitas domiciliarias, atención domiciliaria, o hacer estos centros diurnos para personas con dependencia severa que serían casi hospitales de día. Y ahí, en el fondo, me parece que además hay un tema cultural que a las personas les cuesta salir de la casa. O sea, no olvidemos que hoy día las personas, de acuerdo a la encuesta que hace la Universidad Católica de Calidad de Vida, prácticamente el 55% de las personas prefiere quedarse en casa que salir a hacer actividades significativas y están sanas. Entonces, ahí hay que mirar también cómo está el tema para las personas con dependencia severa. Con respecto a la flexibilidad laboral, creo que es absolutamente necesaria para una persona que tiene a su cargo el cuidado. Creo que además esto movería una serie de cosas. Y además también creo que es importante pensar que se planteaba también en el informe la posibilidad de pagar un subsidio a personas que cuidan para que puedan pagar porque otro cuide. Y eso también genera un movimiento y que de hecho la ley de dependencia en España, una de las cosas positivas que generó era que el subsidio que se le pagaba a las familias movió la economía. Y el único sector de la economía que creció en una época de crisis en España fue el de los cuidados. Quiero también terminar planteando algo que lo planteó Juan, que tiene que ver con la prevención. Hoy día Chile tiene un programa que es un lujo para hablar de prevención en el envejecimiento, que es el Chile Crece.
Hoy día tenemos un programa para los niños que nacen que es de suma importancia para poder instalar desde ahí la prevención para el envejecimiento y la vejez. Hay algunos autores que dicen que nosotros envejecemos desde el útero y otros que desde que nacemos. Por lo tanto, nosotros tenemos el espacio para crear la prevención. Es cosa que empecemos a pensarlo y a instalar el tema y a agrupar la oferta pública. No podemos seguir teniendo oferta pública dispersa. De hecho, el Sistema Nacional de Cuidados que quiere implementar el Ministerio de Desarrollo Social, lo que busca es eso, agrupar la oferta pública, agrupar lo que están haciendo los distintos ministerios. Tenemos que empezar a ser integrativos. En la medida en que integremos, vamos a avanzar mucho más rápido. Y no quiero terminar mi comentario sin decir la importancia de la heterogeneidad en la vejez, en toda la vejez. Cuando 2 bebés nacen o 2 guaguas nacen, ¿cuáles son las necesidades que tienen? Alimentación, que le cambien los pañales y que los quieran. 2 niños de 10 años ya tienen necesidades distintas. A uno les va a gustar las muñecas, a la otra le va a gustar armar puzzles, etc. 2 personas de 30 son aún más distintas. 2 personas de 50 aún más distintas. ¿Por qué tenemos que igualar a las personas de 90 o de 80 y creer que son lo mismo cuando son muchísimo más distintas que el resto de la población? Y por último, terminar también con uno de los aspectos que creo que son centrales a la hora de pensar políticas y de que instalemos temas culturales, es que vejez no es igual a enfermedad y de que tenemos que empezar a superar el paradigma de la mirada negativa del envejecimiento. Hoy día 1 de cada 5 personas mayores, como lo decía Consuelo, tiene algún grado de dependencia, mientras que cuando uno va a la población, el 78% de la población sostiene que las personas mayores son dependientes. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos espacios para las últimas 3 preguntas. Por acá. Buenos días de nuevo. Giorgio Agostini, soy psicólogo, principalmente me dedico a eso, aunque soy sociólogo. Quisiera informar, más que dar algunos conocimientos de mi experiencia y de lo que yo podía conocer. Se trata de lo siguiente. Hoy día sabemos que los cuidadores, efectivamente, por la carga emocional que tienen, digamos, sí, efectivamente algunos daños personales y que se llama burnout. Y eso a su vez tiene tratamiento. Y es bueno dar esa información porque hoy día tenemos una labor de prevención que se puede funcionar muy bien. La segunda cosa, que existe ya por una ley, que es la ley que define en el fondo la protección, deber y derecho de los enfermos mentales. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se puede hacer alusión a esa ley para conseguir alguna, digamos, coordinación de lo que la ley puede aportar, porque inclusive en esa comisión se ha pedido que aporten alguna idea eventualmente para algún proyecto de ley. En tercer término, yo me atreví hace algunos años proponer a los distintos candidatos a presidente que exista lo que se llama un ministerio de las familias, porque hay más de una familia que son monoparentales, etcétera, y me encantó todo lo que se planteó aquí, principalmente para coordinar los distintos, digamos, entes que están entregando aspectos, por ejemplo, como estamos hablando ahora, protección social de la cuarta edad, hay otros que están con la juventud, otros que están dando justamente con los niños, con los menores, y creo que todo eso sería muy útil, que existiera un ministerio a la familia, o familias, y que ustedes también en fin, acopiaran, digamos, si de alguna manera se acumara un poco a esta idea principal. Y realmente vuelvo a felicitar a todos los que están aquí presentes, que están interesados en este modelo. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Pasamos entonces a los comentarios finales. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios.
Efectivamente, nosotros uno de los elementos que nos fijamos al hacer la investigación sobre este tema era eso, que era bastante importante la coordinación de las organizaciones. Ahora, esto no es algo exclusivo de la materia de la dependencia severa, ocurre en muchas otras áreas donde no hay una coordinación adecuada y eso significa duplicidades, pero claro, había que mencionarlo efectivamente en nuestra temática en particular. Así que, bueno, agradecer los comentarios y eso, como les reitero, ojalá la invitación a que puedan descargar nuestro informe, leer las propuestas. Hay cosas bastante interesantes. Nosotros hicimos una revisión completa de políticas en esta materia que se hacen en la OCDE y de ella nos nutrimos para poder hacer varias de las propuestas. Así que creo que va a ser un material que va a aportar bastante a esta discusión. Agradecer el interés y también seguir en la discusión. Yo creo que hay muchos temas que hay que discutir. En el panel anterior se habló harto de trabajo y personas mayores, también es un área que hay que mirar. No podemos olvidar que los dos temas más importantes para las personas finalmente terminan siendo la salud y el trabajo. Y es hoy día en lo que tenemos que concentrar también los estudios y la discusión. Muchas gracias. Bueno, de esta manera damos por finalizado el seminario. Les agradecemos a todos su presencia aquí y a través del streaming también, y los invitamos a compartir un café acá afuera de la sala. Muchas gracias.